Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido una vez más a nuestro estudio del segundo libro de los Reyes. En esta ocasión la lección número 14 con el tema El celo santo. El pasaje que vamos a considerar hoy es todo el capítulo 9 y del capítulo 10 vamos a considerar desde el verso 1 hasta el verso 17. Nuestro verso clave es el verso 16 del capítulo 10, que ya leeremos en un momento, y los personajes principales en esta ocasión son Eliseo, un joven profeta, Jehú, Joram, Ocosías, Jezabel y Jonadab. La actitud expuesta de nuestro personaje principal, en este caso es Jehú, es que manifestó un celo ferviente por el Señor, y de ahí se deriva precisamente nuestro objetivo principal para la lección del día de hoy, que es adoptar ante los mandamientos del Señor una actitud como la de Jehú. Quiero leerte nuestra introducción para los grupos de semillas en casa. Dice lo siguiente: la Escritura tiene innumerables ejemplos de gente expresando su celo por Dios mediante sus palabras y sus acciones. El celo se puede definir como un fuerte interés o devoción, es un entusiasmo intenso o fervor, una fuerte energía y pasión detrás de algo o alguien. Lo opuesto a eso es la indiferencia, la frialdad o la ligereza con la que una persona responde a otra o a sus intereses, y en este caso obviamente al Señor. Mostrar celo por Dios y su palabra debiera ser un distintivo de todo discípulo de Cristo. En Juan capítulo 2, versos 13 al 17, observamos al Señor Jesús echando fuera del templo a los cambistas, haciendo un látigo con cuerdas y expulsando a todos del lugar. Los discípulos asociaron esta escena con el cumplimiento del Salmo 69:9, que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. La historia de hoy nos relata cómo Jehú mostró un celo ferviente por el Señor y por su palabra, lo que lo llevó precisamente a pasar a los anales de la historia como un buen rey, aunque la lección siguiente, la lección número 15, veremos algunos detalles, algunas fallas en su vida, pero esta ocasión, la lección 14 y la porción que vamos a considerar, nos muestran a Jehú como un hombre celoso de Dios y celoso por cumplir su palabra. Así que tomaremos de él ejemplo para nuestra propia vida y experiencia. La lección de hoy es una lección que abarca una porción extensa, ya te decía, capítulo 9 y gran parte del capítulo 10. Haremos lecturas de corrido y yo te animo, te invito a que en tu casa, porque obviamente esta no es una predicación, es una guía de estudio para tu propio provecho personal o también para nuestros grupos de semillas en casa. Así que vamos a dividir la lección en dos puntos nada más. El primer punto, ¿verdad?, que tenemos del capítulo 9, verso 1 al verso 13, es la unción y la misión de Jehú. Todo lo demás, el resto de este relato, será el punto número 2, que es el celo de Jehú, cómo Jehú expresó este celo por Dios. Antes de comenzar, quiero decirte que esta historia, como muchas historias del Antiguo Testamento, no deben verse o entenderse o interpretarse desde una perspectiva cristiana. Ciertamente hay principios ahí que tomaremos, ¿verdad?, como una aplicación personal, pero cuando tú lees, en el caso de hoy, en este celo que Jehú lo demostró tomando venganza o siendo un instrumento de juicio en manos de Dios, y obviamente esta no sería la invitación para nosotros. Es decir, no podemos en nuestra mente quedarnos con la idea de que ser celosos por la palabra de Dios sea cortarle la cabeza, no literalmente, ¿verdad?, pero en un sentido de juicio, cortarle la cabeza a medio mundo. El objetivo que perseguimos es que seamos celosos de que la palabra de Dios se cumpla primeramente en nuestra vida. Ser celosos de que aquella voluntad que Dios ya nos dejó escrita en su palabra, tengamos nosotros este celo ardiente, este fervor, este entusiasmo, esta pasión, porque se cumpla en nosotros mismos, así como, ¿verdad?, como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad,
así como en el cielo se haga también en la tierra. Venga a nosotros, pues, tu reino. Vamos a entrar al punto número 1, que es la unción y la misión de Jehú. Eso lo tenemos capítulo 9, versos 1 al 13, que dicen así. Mientras tanto, el profeta Eliseo mandó llamar a un miembro del grupo de profetas. Prepárate para viajar, le dijo, y llévate este frasco de aceite de oliva. Ve a Ramot de Galat y busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Llévalo a un cuarto privado lejos de sus amigos y derrama el aceite sobre su cabeza. Dile, esto dice el Señor, yo te unjo para que seas rey de Israel. Luego abre la puerta y corre por tu vida. Entonces el joven profeta hizo lo que se le indicó y fue a Ramot de Galat. Cuando llegó, encontró a Jehú sentado con otros oficiales del ejército. Tengo un mensaje para usted, comandante, le dijo. ¿Para quién de nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, comandante, le contestó. Entonces Jehú dejó a los otros y entró en la casa. Acto seguido, el joven profeta derramó el aceite sobre la cabeza de Jehú y dijo, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice. Yo te unjo rey del pueblo del Señor Israel. Tú destruirás a la familia de Acab, tu amo. Así vengaré el asesinato de mis profetas y de todos los siervos del Señor a quienes Jezabel mató. Es preciso que toda la familia de Acab sea aniquilada. Destruiré a cada uno de sus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Destruiré a la familia de Acab, así como destruí a las familias de Jeroboam, hijo de Nabat, y de Baasa, hijo de Ahías. Los perros se comerán a Jezabel, la esposa de Acab, en la parcela de Jezreel, y nadie la enterrará. Enseguida, el joven profeta abrió la puerta y salió corriendo. Jehú regresó a donde estaban los otros oficiales, y uno de ellos le preguntó, ¿qué quería ese loco? ¿Está todo bien? Ya sabes cómo parlotea un hombre de esos, contestó Jehú. Estás ocultando algo, le dijeron. Cuéntanos. Entonces Jehú les contó. Él me dijo, esto dice el Señor, yo te he ungido para que seas rey de Israel. Enseguida ellos tendieron sus mantos sobre las gradas y tocaron el cuerno de carnero mientras gritaban, Jehú es rey. ¿Qué tenemos en esta primera sección, que es la unción y la misión de Jehú? Primeramente, que un joven profeta anónimo es quien unge a Jehú como rey. Recordarás cuando estudiamos Primera de Reyes capítulo 19 en los versos 15 al 17, hablamos en aquel entonces de aquel momento en el que Elías, pasando por un lapso difícil emocionalmente hablando en su vida, huye, se encuentra con Dios en el monte del Señor y ahí en aquel lugar el Señor lo manda de regreso para cumplir, ¿verdad?, todavía algunas otras tareas pendientes, pero entre ellas le dijo, vas a ungir a Jehú. La Escritura no menciona que Elías haya hecho esto y uno supone que al no hacerlo lo delegó a Eliseo y ahora Eliseo delega también este momento de la unción de Jehú a este joven profeta. Quiero suponer, y esto es como una simple verdad, observación, que el hecho de que Elías le haya transmitido a Eliseo y Eliseo a este joven profeta esta orden, este mandamiento, hace de alguna manera que Elías haya cumplido con su responsabilidad de haber ungido a Jehú de esta manera, dando la responsabilidad a Eliseo, porque Eliseo fue su sucesor y así también este joven profeta. Pero ese no es el tema de hoy. El punto es que desde 1 de Reyes capítulo 19, muchos años atrás, Dios ya había puesto sus ojos en este joven, Jehú. ¿Quién era Jehú? Bueno, lo que acabamos de leer es que Jehú era un comandante bajo las órdenes, obviamente, del rey Joram. Pero la unción que Dios estaba depositando sobre él, es decir, el Espíritu Santo que le era dado para que pudiera llevar a cabo esta tarea, esta difícil tarea de ser un instrumento de juicio en manos de Dios para acabar con toda la casa de Acab, toda la dinastía de Acab sería exterminada por las cosas que ya hemos revisado anteriormente. Dios había señalado a Jehú como su instrumento de juicio. Las instrucciones que acabamos de leer en esta porción
fueron muy claras. Detente tú un poquito, vuelve a revisar cada una de las cosas que este joven profeta le dijo a Jehú. Y hay un detalle de lo que Jehú tenía que hacer: exterminar a Acab, obviamente a la casa de Acab, en este caso, ¿verdad?, su nieto, que es el rey, a Jezabel, la reina madre, y a todos y cada uno de los descendientes de Acab. Así que la instrucción le había sido dada, el Espíritu Santo venía sobre él a través, ¿verdad?, de este ungimiento. Por lo tanto, Jehú no podía o no podría en algún momento decir que no tenía la capacidad de hacerlo, que no tendría el coraje o el valor de hacerlo y que no había entendido también las instrucciones. Todo estaba dado y me hizo recordar 1 Samuel capítulo 15, cuando de la misma manera en un juicio, ¿verdad?, que Dios había reservado sobre los amalecitas, generaciones más adelante es a Saúl a quien Dios elige para que Saúl lleve a cabo los planes del Señor. Tú puedes leer 1 Samuel capítulo 15 y puedes de alguna manera asociar estas dos historias y te vas a encontrar condiciones paralelas muy interesantes. Obviamente en el caso de Saúl fue una misión fallida. ¿Por qué? Porque Saúl no tuvo el mismo celo que tuvo Jehú porque la palabra de Dios se cumpliera. Puedes leer allá todos los detalles. Y una de las cosas que Samuel, el profeta, en aquel tiempo fue Samuel quien dio esta instrucción a Saúl. No dudó en decirle después de la desobediencia de Saúl, fue como pecado de adivinación es la rebelión, como hechicería son la obstinación, porque Saúl había supuesto que había cumplido la palabra de Dios, aunque de fondo sabía que no era así. En otras palabras, mostró frialdad, indiferencia a lo que Dios había determinado. Ve armando, ¿verdad?, todo el cuadro, y quiero que observes acá, o que observemos acá en esta porción, un caso totalmente diferente. Así que es importante que Jehú ponga atención, escuche qué es lo que Dios ha determinado y que lleve a cabo su palabra. De todo esto, cada uno de nosotros debemos tomar las aplicaciones correspondientes o los principios, ¿verdad?, que podemos atraer de ahí en cuanto a poner atención a lo que Dios en su palabra ya nos ha escrito, y nuestra respuesta a Dios tendrá que ser así como la de Jehú, mostrando celo por su palabra, aplicándolo a nuestra propia vida. Vamos a la segunda sección, o al punto número 2, que es el celo de Jehú. Eso nos va a tomar ya el resto de esta sesión y lo vamos a revisar a partir del verso 14 del capítulo 9 hasta el verso 17 del capítulo 10. Pero este segundo punto lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera va a ser el juicio de Dios a Joram y a Ocosías. La segunda sección de este segundo punto será el juicio a Jezabel, y en tercer lugar será el juicio al resto de la casa de Acab. Prácticamente vamos a revisar un exterminio completo de toda una dinastía, la dinastía de Acab. Vamos a la parte 1 de este punto número 2, que es el juicio a Joram y a Ocosías, capítulo 9, verso 14 al verso 29. Entonces Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, encabezó una conspiración contra el rey Joram. Joram había estado con el ejército en Ramot de Galaad, defendiendo a Israel contra las fuerzas del rey Hazael de Aram, pero el rey Joram fue herido durante la batalla y regresó a Jezreel para recuperarse. Así que Jehú dijo a sus hombres: si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad y vaya a Jezreel para informar lo que hemos hecho. Entonces Jehú subió a un carro de guerra y fue a Jezreel a buscar al rey Joram, quien estaba allí, acostado y herido. El rey Ocosías de Judá también se encontraba allí porque había ido a visitarlo. Cuando el centinela de la torre de Jezreel divisó a Jehú y a sus acompañantes acercándose, gritó a Joram: una compañía de soldados se aproxima. Manda a un jinete a preguntarles si vienen en son de paz, ordenó el rey Joram. Así que salió un jinete al encuentro de Jehú y le dijo: el rey quiere saber si vienes en son de paz. ¿Y tú qué sabes de paz?, preguntó Jehú. Únete a nosotros. Entonces el centinela gritó al rey: el mensajero llegó hasta ellos, pero no regresa.
De modo que el rey envió a un segundo jinete, el cual cabalgó hasta donde ellos estaban y les dijo: el rey quiere saber si vienen en son de paz. Y otra vez Jehú respondió: ¿y tú qué sabes de paz? Únete a nosotros. El centinela exclamó: el mensajero llegó hasta ellos, pero tampoco regresa. Debe ser Jehú, el hijo de Nimsi, porque conduce como un loco. Rápido, preparen mi carro, ordenó el rey Joram. Entonces el rey Joram de Israel y el rey Ocosías de Judá salieron en sus carros de guerra a encontrarse con Jehú. Dieron con él en la parcela que había pertenecido a Nabot de Jezreel. El rey Joram preguntó: ¿vienes en son de paz, Jehú? ¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes?, contestó Jehú. Entonces el rey Joram, dando vuelta a sus caballos para huir, le gritó a Ocosías: ¡traición, Ocosías! Jehú tensó su arco y le disparó a Joram entre los hombros. La flecha le atravesó el corazón y Joram cayó muerto dentro de su carro. Luego Jehú le dijo a su oficial Bidkar: arrójenlo en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel. ¿Recuerdas cuando tú y yo íbamos a caballo detrás de su padre Acab? El Señor declaró este mensaje en su contra cuando dijo: juro solemnemente, dice el Señor, que en esta misma parcela le daré su merecido por el asesinato que vi ayer de Nabot y de sus hijos. Así que tírenlo en la propiedad de Nabot, tal como dijo el Señor. Al ver lo que pasaba, el rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Bedaján. Entonces Jehú lo siguió gritando: dispárenle a él también. Así que hirieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Hur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Qué historia tan interesante y con tantos detalles en cuanto al momento en el que Jehú comienza, ¿verdad?, en esta primera de 3 fases de exterminio, comienza a cobrar venganza y a ser un instrumento de juicio en las manos del Señor. Yo espero que vayas teniendo bien claro quién era Joram, quién fue su padre, quién fue su abuelo, la familiaridad que había, los lazos familiares que había entre el rey Joram y Ocosías, el rey de Judá. Había una parentela ahí que también ya revisamos en la lección anterior y revisaremos también lecciones más adelante. Pero así como terminamos en la lección número 13 al final, observando que Ocosías había ido para acompañar a Joram en esta su recuperación porque estaban en guerra con Hazael, hay un dato interesante en ese sentido. Te quiero animar a que busques, puede ser Wikipedia o cualquier información que puedas obtener acerca de la estela de Tel Dan. Es un pedazo de roca que se encontró recién y es una inscripción ahí precisamente en la que el rey de Aram describe esta batalla en la que Joram fue herido. Y algo también súper interesante en esta estela, en esta roca, es que se menciona a Jehú y se menciona, ¿verdad?, también a este rey Ocosías, y se menciona que son de la casa de David. Es la única inscripción fuera del relato bíblico, es decir, una inscripción tan antigua en la que el nombre de David aparece y que se puede arqueológicamente comprobar, ¿verdad? Al menos este evento, el relatado acá al principio de esta sección, es solamente un dato, ¿verdad?, que quiero darte y que creo que harías muy bien en observar. Ahora bien, hay un dato interesante aquí en el verso 21. Dentro de todos los detalles que tenemos en esta sección, en el verso 21 dice que en la parcela que perteneció a Nabot de Jezreel se juntaron estos 3 reyes. Y digo 3 porque Jehú ya ha sido ungido como rey. Está Joram, que sigue siendo rey en funciones mientras esté vivo, y también está Ocosías, rey de Judá. Se encuentran en esta parcela donde precisamente derivó aquella palabra que Dios dio en contra de Acab cuando, bajo la influencia de su mujer, se hizo de la propiedad de Nabot, asesinándolo
Y después Acab, con toda tranquilidad, descendiendo para tomar posesión de ese lugar, lo cual fue muy desagradable a los ojos de Dios. Digo, fue una de las tantas cosas malas que hizo Acab y que hizo Jezabel, pero que Dios con total severidad juzgó, y por lo cual profetizó que en ese mismo campo ahí serían muertos. Así que no es una coincidencia que este encuentro de estos tres hombres sea en esa misma parcela. Ahora, tal vez la expresión de Jehú, la respuesta a Joram, ahí en el verso 21, es: ¿cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes? Nos hace suponer una cosa, que Jehú, aun cuando estaba bajo las órdenes de Joram, nunca estuvo de acuerdo con el proceder de este rey perverso. Y me hace suponer que fue lo que el Señor vio en este joven comandante, razón por la cual Dios le ha dado la oportunidad ahora de establecer a partir de él una nueva dinastía, una nueva casa real. Incluso lo vemos más adelante, porque dice que él fue testigo cuando Acab tomó posesión de aquel lugar, fue testigo de aquella palabra que a través de Elías Dios le dio a Acab, del juicio que vendría sobre su casa y del juicio que vendría también sobre su mujer. Y Jehú fue testigo presencial de esta palabra. Así que lo que vemos aquí es que Jehú es consciente de cuál es la voluntad de Dios y está determinado a cumplirla. Tan determinado está que no pensó dos veces en tensar su arco y en matar al que en algún momento fue su rey. Ahora, en esta conspiración que él levanta, la levanta porque sabe que por encima de la autoridad de este rey está la autoridad de Dios. ¿Qué podemos traer a nuestra vida de esto? Bueno, cuando tú consideras que la palabra de Dios, que la autoridad de Dios está por encima de todo y de todos, eso nos debe motivar e incentivar a ser celosos de guardar la palabra de Dios. El celo de Dios, de lo cual estamos hoy queriendo desarrollar a partir de esta lección, tiene que ver con eso, con integrar la voluntad de Dios a nuestra vida, salvaguardarla a costa de lo que sea y a costa de quien sea. Si eso implica perder una amistad, si eso implica perder un buen trabajo, si eso implica perder cualquier cosa, cualquier oportunidad que se contraríe con la voluntad de Dios expresada en su palabra para nuestra vida, no tendríamos que pensarle dos veces. Así que me gustaría que no viéramos que esta conspiración tiene como motivación la ambición de Jehú por ser rey. Tan así no es que cuando terminemos la próxima semana de revisar la vida de Jehú, nos daremos cuenta que su motivación siempre fue que la palabra de Dios se cumpliera. No fue un rey perfecto, porque de hecho ninguno de los reyes que gobernaron sobre Israel amaron al Señor completamente. Jehú también está clasificado entre ellos. Sin embargo, creo que de todos los reyes de Israel, Jehú sobresale un poco por precisamente esto, por mostrar celo, cosa que Dios valoró, de lo cual veremos ahorita un poquito más adelante. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Que una vez que Jehú tensa su arco contra Joram y este cae muerto, él pide que su cuerpo sea puesto en ese campo de Nabot de Jezreel, porque Jehú está considerando es la venganza de Dios, es la palabra de Dios, el juicio de Dios cumpliéndose sobre él. Ahora en el verso 27 dice que ahí estaba uno pudiera pensar que estaba ahí por casualidad Ocosías, que había venido de Judá, este rey de Judá, que había venido a visitarle, y pues Jehú no le piensa dos veces y también lo asesina. Y uno diría, bueno, ¿qué culpa tenía el rey Ocosías de esto? No olvides lo que te mencioné hace un momento, que hay una parentela entre Ocosías y Joram. Así que Jehú quiere hacer que la palabra de Dios se cumpla al extremo. Pero no fue un tercero perjudicado,
o sea, alguien que no tenía nada que ver en el asunto, porque ahí en 2 de Crónicas, en el capítulo 22, en el verso 7, fíjate lo que dice ahí. Ahora bien, Dios había decidido que esta visita sería la ruina de Ocosías. Mientras estaba allí, Ocosías salió con Joram para encontrarse con Jehú, nieto de Nimsi, a quien el Señor había designado para destruir la dinastía de Acab. Si tú lees y consideras la historia de Ocosías, que lo haremos, ¿verdad? Hoy de hecho ya lo hemos hecho y lo seguiremos revisando también, te darás cuenta que Ocosías fue un rey perverso. Fue un rey en Judá, pero también fue un rey perverso. Así que Dios también juzgó a Ocosías y Jehú es instrumento también de juicio en este sentido. Vamos a la segunda parte de este punto número 2 y ahora es el juicio a Jezabel. Eso lo tenemos en los versos 30 al 37, dicen así. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. Tírenla abajo, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisbé, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel para que nadie pueda reconocerla. Es interesante cómo Jehú ve que en cada uno de estos eventos la palabra de Dios se está cumpliendo. No son eventos aislados, no son situaciones fortuitas, son de alguna manera el cumplimiento de la palabra de Dios. Y a Jehú le genera, digamos, cierta satisfacción el saber que Dios está llevando a cabo su juicio a través de él y que la palabra de Dios está cumpliendo a través de él. En 1 Reyes capítulo 21, versos 23 al 24, es precisamente donde Elías dio a Acab esta profecía de lo que le sucedería a Jezabel. Jezabel fue durante el reinado de Acab la raíz del problema. Acab fue simplemente un hombre sin valor, fue un hombre sin fuerza, fue un hombre sin poder, fue un hombre que gobernó a la sombra de su maléfica mujer Jezabel, pero por lo tanto el juicio de Dios vendría sobre la casa de Acab, porque Acab era el responsable, era el rey, él había sido ungido, él había sido llamado para gobernar. Así que aquí termina esta segunda fase del juicio de la casa de Acab, y la tercera y última parte la encontramos verso 1 al 17 del capítulo 10. Es el exterminio prácticamente del resto de la casa de Acab. Vamos a hacer la lectura en fracciones. Quisiera que leyéramos primero los versos 1 al 11. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria. Así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los ancianos y funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Les escribió: los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. En cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron: hemos visto que 2 reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad
junto con los ancianos y con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie. Haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta: si ustedes están de mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jezreel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana a esta hora. Los 70 hijos del rey estaban al cuidado de los líderes de Samaria, en donde se les había criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los 70 hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jezreel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó: apílenlas en 2 montones en la entrada a la puerta de la ciudad y déjenlas allí hasta la mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló a la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató. Pero ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró por medio de su siervo Elías que esto sucedería. Después, Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jezreel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así que a Acab no le quedó ningún descendiente. Cuando leía esta porción, pensaba qué difícil debió ser para todas aquellas personas que se dedicaron por muchos años a criar a toda la descendencia de Acab. Quiero que recuerdes que Acab no es literalmente el padre de, es una forma en la que la Escritura menciona a aquellos hijos como descendientes de Acab. Acab, para muchos de estos 70, pudo haber sido su abuelo, su bisabuelo, alguna relación en la línea familiar, mas no literalmente hijo en la primera generación. Pero todos estos 70, ¿verdad?, descendientes varones de Acab, cualquiera de ellos pudo haber reclamado el reino, y cualquiera de estas ciudades pudieron haber levantado a alguno de estos jóvenes como rey y pelear y defender la casa de Acab. Sin embargo, como acabamos de leer, nadie se atrevió a ir en contra de Jehú, porque sabían que Jehú era poderoso, era fuerte, y creo también de alguna manera que estaban viendo que Dios estaba con él y que no había manera de librar la vida de estos muchachos. Pero considero que de todas maneras debió ser algo difícil. Imagínate, recibieron a estos chicos por ser, ¿verdad?, de sangre real desde muy pequeños para criarlos como precisamente eso, como una familia real, y un día, a sus 15, a sus 18, a sus 20, a sus 30 años, recibir la orden de córtenles la cabeza. Y vemos pues aquí cómo se desarrolla la historia. Es una historia sangrienta, por eso te mencionaba en un principio, no podemos verla ni interpretarla desde una perspectiva cristiana, pero sí extraer de ahí los principios. Una vez que los 70 cráneos de estos jóvenes están apilados allá en Jezreel, dice el pasaje al final en el verso 10, cuando Jehú declara: no tengan duda de que se cumplirá el mensaje del Señor que él dio acerca de la familia de Acab. El Señor lo declaró por medio de su siervo Elías, y eso es lo que ha sucedido. Así que una vez más, así como en las ocasiones anteriores, vemos a Jehú, ¿verdad?, conectando todo este juicio con el cumplimiento de las palabras de Dios, expresando así su celo por el Señor. La otra sección está en los versos 12 al 14. Dice así: entonces Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba en Betequet de los pastores, se cruzó con unos parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, le preguntó. Y ellos contestaron: somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey Acab y a los hijos de la reina madre. Tráiganlos vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Betequet. No escapó ninguno. Qué historia, ¿no? Ya no sé si decirte casualmente, coincidentemente, ¿verdad?, o decirte casualmente entre comillas.
se encuentra en el camino con 42 hombres que vienen de Judá para visitar a la familia real, porque son ellos parientes de Ocosías. Ellos no saben que Ocosías ya fue asesinado por Jehú, no saben que Joram fue asesinado por Jehú, no saben que 70 de los descendientes de Acab han sido, ¿verdad?, decapitados. Ellos no saben nada. Vienen viajando de Judá a Israel. ¿Por qué? Recuerda una vez más, hay una relación de parentesco, o había, entre los reyes de Israel y de Judá. Pero cuando Jehú se encuentra con ellos, Jehú lo primero que seguramente pensó es más familia de la casa de Acab, y no dudó ni tantito en exterminarlos a todos. Esto lo puedes también corroborar en 2 de Crónicas capítulo 22 verso 8, que es un pasaje paralelo a esto. Casualidad no es, pero yo creo que pudo esta haber sido una prueba de parte de Dios para Jehú, para conocer hasta dónde llegaría él en su celo por salvaguardar la palabra y la voluntad de Dios. En los versos 15 al 17, ya para terminar y cerrar con esta porción, dice lo siguiente: Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía a su encuentro. Después de saludarle, Jehú le dijo: ¿Me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. De esta porción, última porción ya, que de hecho nuestro verso principal, nuestro versículo clave para la lección de hoy es exactamente el verso 16, este encuentro de Jonadab y de Jehú. Jonadab sube al carro de guerra de Jehú y Jehú le dice: quiero que veas cuán comprometido estoy con la causa. En otras palabras, lo describe la versión que leemos como: verás lo dedicado que soy al Señor. Quiero que veas, Jonadab, hasta dónde llega mi compromiso, mi pasión, mi entusiasmo por hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando yo leí este último verso en esta sección, pues me tuve que detener ahí y obviamente determinarlo como el verso central, porque aquí es donde está encerrado, es el corazón de todo lo que acabamos de leer. Jehú había adquirido un compromiso con Dios de salvaguardar su palabra. Y esto nos hace ver un corazón celoso de Dios. Cuando yo leí esto, dije: wow, ¿cuántos de nosotros deberíamos de tener un corazón así? De celo por Dios. Por eso el tema o el título de nuestra lección de hoy es el celo santo. Pero el celo santo expresado así. ¿Qué sería expresar celo por Dios? Creo yo, y es una forma de entender cómo pudiéramos expresar celo santo por las cosas de Dios, es cuando nosotros amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. En esos extremos, en esos polos, no a la mitad, sino amar lo que Dios ama y aborrecer. Aborrecer. Quédate con eso en tu mente. Aborrecer, odiar lo que Dios odia y lo que Dios aborrece. Cuando nosotros traemos ese entendimiento a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces pudiéramos considerarnos como hombres celosos de y por Dios. No quiero terminar esta lección sin que me acompañes a una porción de la Escritura en el libro de Números, en el capítulo 25. Hay una historia súper interesante que creo que ilustra como ninguna lo que Dios piensa de un hombre que es celoso de su palabra. En el capítulo 25 hay todo un trasfondo hacia atrás. Te animo a que leas los capítulos anteriores, ¿verdad? Es una historia súper interesante de aquel momento en el que se contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Israel. Dios, ¿verdad?, se pone en medio, no permite que el pueblo de Israel sea
maldecidos. Pero ya cuando llegamos al capítulo 25, los israelitas, ¿verdad?, se encontraron la manera de mezclarse con mujeres paganas, tener relaciones con ellas, etc. Y entonces dice que la ira de Dios se encendió. Pero algo interesante pasa ahí. Vamos al capítulo 25 de Números. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Quiero que tomes nota de esto ahí en tu Biblia, subráyalo, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, subraya lo siguiente: se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Ahora, observa lo que dice el verso 10, por favor. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Subraya, por favor, esto: porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo en mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. ¿Qué historia, no crees? Te la dejo para que la revises una y otra vez. Merece la pena revisarla más de una ocasión y considerar estas cosas que resaltan aquí. Cómo Dios valora y cómo Dios tiene en gran estima a alguien que siente lo mismo que Él. A alguien que considera tan valiosa su palabra que mira, Él era hijo de un sacerdote, era nieto de Aarón, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés. No era un hombre de guerra. Pero cuando vio esto, cuando vio esta inmoralidad ahí, no pidió que alguien hiciera algo. No, dice que simplemente de un salto salió de la asamblea, tomó una lanza, algo que él no hacía porque era un sacerdote, y perforó al hombre y a esta mujer pagana, y ahí los mató a los dos. Y dice que eso, ante los ojos de Dios, fue súper valorado. Y lo acabamos de leer. Dios establece con él un pacto especial con este hombre por haber mostró el mismo celo que yo, aborreció lo que yo aborrezco, amó lo que yo amo. ¿Qué manera usamos nosotros para expresar nuestro celo por Dios? ¿Somos realmente celosos por Dios y su palabra? ¿O somos ligeros, indiferentes, fríos? Y si la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida, ya no digamos en la vida de los demás. Por eso te decía al principio, esto no se trata de que lo apliques a hacer juicio, ¿verdad?, a diestra y a siniestra, sino que así como este hombre Finés, seamos celosos de la palabra de Dios en nuestra propia vida. En 1 Corintios capítulo 5 tú observas el celo de Pablo por la iglesia de Corinto. También te invito a que leas los primeros versos del capítulo 5 de 1 Corintios. También en el pasaje que mencionábamos al inicio, ¿verdad?, en la introducción, Jesús cuando toma este látigo y hace de cuerdas, hace un látigo y echa fuera a los cambistas, porque dice que se cumple el Salmo 69:9, que el celo de tu casa, el celo por tu casa
me consume. Ver que alguien está utilizando tu casa como un mercado hace que mi celo, mi hervor, ¿verdad? Salga a flote. Es interesante, si has escuchado de los celotes con Z en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos de Jesús era un celote. Los celotes eran revolucionarios, ¿verdad? Ultra radicales, que tenían un celo por su independencia y lucharon en contra, ¿verdad?, de los romanos, en contra de cualquiera que atentara contra la independencia de Israel. Y se les definió los celotes. Y fíjate que celote viene precisamente de la palabra celo y tiene que ver con este hervor, con esta gallardía, con esta determinación de hacer las cosas, en este caso, para Dios. Terminamos esta sesión. Obviamente hay mucha tela donde cortar para el estudio de grupos en casa, pero vamos a terminarla leyendo Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 19. Si tú has escuchado el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, sabes que en cada una de ellas hay una exhortación, hay elogios, hay condena también si no se alinean. Pero la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es una iglesia que carece de celo. Ya hemos visto en algunas otras ocasiones, no en esta plataforma, pero sí en las exposiciones de nuestra congregación, que la iglesia de la Odisea es, desde la perspectiva de muchos, y coincido con ellos, el mensaje a la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia cómoda, una iglesia que puede tolerar no dar valor a la palabra de Dios en su propia vida, ser indiferentes en ese sentido de lo que estamos hoy desarrollando. Y mira, en los versos 14 al 19 dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, y aquí es donde está la palabra clave, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. La palabra que la Nueva Traducción Viviente utiliza como diligente es la palabra celo, de donde viene celote y de donde viene precisamente el celo de tu casa me consume. Los celos, en este sentido, ¿verdad?, que son un sentimiento positivo hacia Dios. La carencia de la iglesia de la Odisea es no ser una iglesia celosa, sino, como dice al final del verso 19, ser una iglesia indiferente. Y una iglesia aquí no es solamente un grupo de personas, define también o describe a una persona. La pregunta para nosotros va a ser, ¿somos personas celosas de Dios y de su palabra o somos personas indiferentes? Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana en la lección número 15. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección a retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.